¿Qué tal? Bienvenidos a la sesión número 5 de Luz, Color y Materia de la licenciatura en Arquitectura de la Universidad Riviera. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes para conversar, para platicar, para ponernos en sintonía con el tema del color, iniciando ya propiamente una fase práctica, pero también experimental, reflexiva, en torno a una situación muy particular. Hemos hablado y hemos dicho en varias ocasiones que el color ante todo es un fenómeno sensible. Hemos crecido, hemos pues en nuestra naturaleza humana teniendo como componente fundamental el color, porque nos rodea, porque la naturaleza está llena de color, porque los objetos están llenos de color, y todo esto pues nos ha hecho más o menos sensibles al fenómeno cromático. En unas ocasiones tenemos la capacidad de visualizar más colores que otras personas, ser más sensibles a los componentes que tiene cada color en sí mismo, y de esta manera, bueno, pues vamos desarrollando nuestra habilidad para poder no solamente teorizar, sino también plasmar el color como parte de nuestro quehacer como arquitectos. Y qué mejor forma de sensibilizarnos frente al color a partir de las experiencias de un gran arquitecto del siglo XX, un ícono del siglo XX, el arquitecto Le Corbusier, que no solamente fue un magnífico arquitecto, sino que también exploró en la parte de la plástica. De hecho, él empezó también desarrollando mucho de su quehacer a partir de la plástica. De manera tal que el objetivo que tenemos en esta clase, en esta ocasión, es justamente el que nos podamos sensibilizar frente al fenómeno cromático a partir de la paleta de Le Corbusier. Entonces el objetivo de esta sesión es desarrollar la sensibilidad y el conocimiento del color a través de la igualación de la paleta de colores de Le Corbusier, utilizando la técnica de la pintura acrílica. Mira nada más qué compromiso y qué desafío. Le Corbusier se llevó mucho tiempo en establecer una paleta, en determinar qué colores eran los que él ocuparía dentro de sus proyectos arquitectónicos, y nosotros ahora lo que vamos a hacer es justamente tratar de igualar a partir de la sensibilización del color esa paleta. Y bueno, pues espero que sea un ejercicio lo suficientemente desafiante, sobre todo agradable y disfrutable, en donde ustedes puedan experimentar y reflexionar en torno al tema del color. Le Corbusier consideraba el color como algo tan importante como lo que es la planta y el alzado o las secciones. No percibía el color como un elemento ajeno a estos componentes que son básicos para la concepción del proyecto arquitectónico. Él decía, el color en la arquitectura es un medio tan poderoso como la planta y la sección, o mejor, policromía, un componente de la planta que es y de la sección misma, ¿no? Esto es lo que decía Le Corbusier. En este contexto es muy importante que nosotros veamos que este gran maestro de la arquitectura empezó su carrera como pintor vanguardista, es decir, en la época en la que estaba gestándose todas las vanguardias del siglo XX, los movimientos artísticos, desde el expresionismo, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, y bueno, todos estos ismos que eran parte de la cultura pictórica del siglo XX. Le Corbusier es también uno de esos pintores vanguardistas. Aquí tenemos una obra que tiene pues muchos referentes a su paleta cromática que todavía no ven, pero que ustedes van a visualizar más tarde cómo se asocian estos colores, pero también esta cosa tan importante de visualizar esas tendencias hacia las formas básicas, las formas simples, que eran también parte de su propuesta. De alguna manera, en mi opinión, influenciado también por la obra de Juan Gris, por qué no decirlo también, la obra del mismo Pablo Picasso. En este sentido, las obras de Le Corbusier se enmarcan en el llamado movimiento purista, que se basa, como mencionado hace unos momentos, en el uso de formas básicas, en donde los elementos son despojados, los elementos superfluos son despojados, con una paleta muy característica que luego convirtió en un signo de identidad de
su arquitectura. Aquí tenemos la paleta, la carta cromática que Le Corbusier hizo en 1932. Y en ese contexto es muy importante señalar lo siguiente: Le Corbusier no trató el color de manera experimental, sino que lo dispuso de manera meditada y es capaz de distinguir aquellos tonos que son aptos para la arquitectura de los que no lo son. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis nada más en términos de lo que vamos a lograr. Ustedes pueden ocupar esta paleta que está a nivel digital, o los libros de arquitectura también muestran las paletas ya impresas de Le Corbusier. El tema es tratar de lograr igualar los colores a partir de estos componentes, independientemente de cuál sea nuestra fuente. Habrá seguramente algunas ligeras variaciones, pero bueno, entendemos que quizás no todos puedan acceder a un libro de arquitectura donde vengan la paleta, pero sí en términos digitales es muy fácil encontrarlo en el internet. Muy bien, son algunos de los ejemplos en donde Le Corbusier hace uso del color a niveles bocetuales, y como hay una experimentación que incluso tiene que ver con recortes de papel. Esto es importante que lo vean, porque al final el ejercicio que vamos a desarrollar en esta sesión tendrá que ver también con una aproximación que ustedes tendrán que hacer en la parte ya de la extra clase, en donde pueden, después de haber elegido el color que más les plazca dentro de la paleta de Le Corbusier, hacer este tipo de juegos, así de, diríamos, libres, de lúdicos, de sencillos en torno al manejo del color. Entonces Le Corbusier estuvo siempre preocupado por el color, por sus propiedades espaciales y por la manera en la que el color se asociaba. Este arquitecto convirtió en una parte integral de su concepción arquitectónica estos elementos y desarrolló teclados de colores, es decir, esto que vimos hace un ratito, estas paletas así que parecen justamente un teclado. Y bueno, vamos a ver al final de esta presentación cómo él ocupó también el color en el famoso pabellón de Zurich. De hecho, vamos a ver un pequeño video. Así que Le Corbusier siempre estuvo muy ocupado en los aspectos cromáticos. Algunos de los bocetos de Le Corbusier en donde este concepto del que veníamos hablando acerca de no desligar la planta o la sección de la parte cromática se ve aquí clarísimamente. Ustedes ven este boceto y observamos cómo dentro de su concepción arquitectónica él está manejando ya la parte cromática. En este contexto, el crítico de arquitectura Kramer plantea con sencilla obviedad que si Le Corbusier mostraba enorme interés por los colores saturados en sus dibujos y pinturas, su arquitectura no podía mantenerse al margen de dicho cromatismo. Claro que no. Vamos a verlo un poquito más adelante y vamos a afirmar este comentario de este crítico de la arquitectura. Aquí continuamos con esta misma intencionalidad. Ojalá que podamos captar esto, porque vamos a tener que desarrollar nosotros esta habilidad de bocetear primero, y segundo, tratar de conceptualizar el proyecto arquitectónico, la metodología del proyecto arquitectónico, no solamente como un proceso monocromático blanco-negro, sino hacerlo a través justamente de la conceptualización del color como parte integral, y hacernos pues nosotros partícipes también de esta metodología, que creo que es muy interesante porque no desasocia el color, no lo deja para el final, lo hace parte integral del proyecto. En este contexto vemos aquí estos apuntes de Le Corbusier para la charla que él tuvo en torno a la relación entre la arquitectura y la pintura. Este es ya un proyecto específico del arquitecto, donde vemos el manejo cromático en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas en París en 1925. Otra vez, si ustedes observan, los colores que existen en la paleta son algunos de los que están plasmados específicamente en este pabellón. Aquí, bueno, se ve ya con muchísima más claridad, con más obviedad, el manejo del color como una intencionalidad, muy a propósito también de los movimientos que en aquel momento se estaban dando, el neoplasticismo particularmente. Ustedes quizás recordarán
la obra de Piet Mondrian, de Theo van der Burg, pintores muy importantes de la época, en donde también vemos plasmada esa influencia que finalmente es parte del movimiento Stichel, que fue parte también de este desprendimiento de los conocimientos que se derivaron de la Bauhaus. Entonces, aquí en este proyecto específicamente vemos esa tendencia de los colores, pues en este caso 2 colores primarios y un color secundario. Le Corbusier diseñó 2 paletas, la primera que mencioné allá por los años 30 y la segunda en 1959. Y todos los tonos que él maneja desde el punto de vista arquitectónico son armoniosos y se pueden combinar de cualquier manera. Esta es ya como una especie de digitalización o contemporización de estos elementos cromáticos que maneja Le Corbusier, y para su tiempo y su momento fue una teoría muy innovadora, porque cada tono tiene su relevancia y tiene también un efecto especial y que tiene que ver también con el ser humano. Esto es algo también muy interesante. Este es un proyecto, wow, extraordinariamente hermoso en cuanto a la parte cromática, la Casa Le Rocher, en donde esta axiometría y las condiciones de los elementos de los espacios, la luz, las sombras, vean a ustedes allá ese especie de faldón que se deriva de un brazo metálico que aparece del lado derecho, como todo esto es un contenedor de la luz, bien importante, observen, un contenedor de la luz que hace que rebote sobre la pared que está del lado derecho, y que bueno, es un recurso muy interesante para manejar y controlar la luz, independientemente nuevamente de que su paleta cromática está muy claramente expresada por aquí. Esta también, La Ciudad Radiante, es un proyecto muy conocido, estos departamentos de Le Corbusier, en donde nuevamente hace uso de estos elementos cromáticos. Parece que estamos viendo su paleta, aunque aquí hay básicamente colores primarios y secundarios. Eso es un elemento que me parece muy interesante. Quisiera que no pierdan de vista este proyecto, porque al final, en la descripción de este video, va a aparecer una liga de un grupo de arquitectos alemanes que manejan el color de una manera extraordinaria, y como todos estos recursos y estas digamos herramientas que los arquitectos del siglo XX plasmaron han sido recurrentes y han sido fuentes de inspiración para otros arquitectos. Hay un proyecto hermosísimo que van ustedes a ver en ese video, que es el proyecto de una iglesia, en donde el efecto cromático y particularmente este juego de barras de color juegan un papel importantísimo dentro del contexto del proyecto arquitectónico. Así que bueno, observen y van a recordar al final cuando vean el video que les estoy diciendo. Bueno, aquí también vemos nuevamente de una manera ya más clara cómo nuevamente tenemos estos estudios de colores que Le Corbusier hizo ya en el año de 1951. Bien, este es el pabellón del que les hablé, el pabellón de Zúrich, en donde todo lo que observamos acá tiene que ver pues básicamente con estas consideraciones que se hacen en torno a las situaciones ligadas a los movimientos de Stichel y la Bauhaus. En ese sentido, los colores que nosotros vemos acá son parte de una paleta básica. Sería también muy interesante ver la obra, en este caso, del pintor Piet Mondrian, del cual yo les había hablado hace unos momentos. Y bueno, pues observar cómo estos colores van generando esta sensación, esta paleta muy brillante, que pues están presentes muchas veces en nuestros días. Este es el pabellón de Zúrich. Voy a mostrarles ahora un video que está en alemán. Ahí ustedes van a disculpar, dura 2 minutos, no hay problema, pero lo importante de este es el que ustedes vean. Pues es realmente un promocional de una exposición que se dio hace algunos años en Alemania, en donde se mostraron estas 100 fotografías originales y planos
de diferentes etapas en donde el aspecto cromático de Le Corbusier está siendo manifestado. Así que en ese sentido es interesante ver cómo este formato que tiene la exposición nos permite también tener una experiencia sensorial. Esta es la exposición a la que me refiero. En alemán significa Le Corbusier y el color, Farbe es color, y bueno, lo demás pues es el Museo de la Forma de Zurich. Vamos entonces a ver el video, espero que sea también de su agrado. Visualicemos. Die neue Ausstellung im Pavillon Le Corbusier widmet sich ganz der Farbe. Le Corbusier beschäftigte sich sein ganzes Leben lang intensiv mit ihren räumlichen Eigenschaften und ihren assoziativen Qualitäten. Schon früh schlug der Universalkünstler eine Brücke zwischen seiner Malerei und seiner Architektur. Farbe war nun stets ein integraler Bestandteil seiner architektonischen Konzepte. Farbe, so Le Corbusier, ist in der Architektur ein ebenso kräftiges Mittel wie der Grundriss und der Schnitt. Mit dem gezielten Einsatz von Farbe erweiterte Le Corbusier die Formen seiner weißen Villen und verlieh den einzelnen Räumen mit vertrauten Farbstimmungen mehr Identität. Ganz ohne Farbe sei das Haus ein weißer Samenkopf heute. Die Ausstellung Le Corbusier und die Farbe zeichnet mit rund 100 Fotografien, Originalen und Plänen die wichtigsten Stationen der Polychromie des Meisters nach. Sie dokumentiert seine leidenschaftliche Recherche und zeigt eine Auswahl von bisher noch nie gezeigten Sammlungsstücken. Auf allen 4 Geschossen des Pavillon Le Corbusier gibt es spannende Exponate zu entdecken. 3 großformatige Installationen bieten ein sinnliches Farberlebnis und treten mit der bunten Architektur des Pavillon in einen visuellen und inhaltlichen Dialog. Das Gebäude wird außen von bunten Emaille-Paneelen umspielt. Innen dagegen bestimmen natürliche Materialien wie Eichenfurnen, Schieferstein oder roher Beton die Farbstimmung. Der Ausstellungspavillon ist der letzte Bau des großen Architekten und bildet damit auch den Endpunkt seiner lebenslangen Beschäftigung mit Farbe in der Architektur. Die Ausstellung Le Corbusier und die Farbe beweist, dass seine Position nichts an Aktualität eingebüßt hat. Seine Farbwelten sind ungebrochen populär, die Stimmigkeit und Energie seiner Arbeit faszinieren bis heute. Bueno, pues interesante lo que hemos observado, ¿no? Esto ya no tiene que ver con eso. Muy bien. El punto aquí es el que nosotros podamos visualizar toda esta circunstancia que se da justamente a partir del manejo del color, y bueno, pues es importante. Bien, pues continuamos con esta lámina ya del ejercicio práctico que vamos a desarrollar. En principio, las barritas que van a ustedes a pintar tienen una dimensión de 3 por 9 centímetros, y la idea es que ustedes reproduzcan este ejercicio. Vamos a ver algunos criterios que pueden serles útiles para poder desarrollar con propiedad este ejercicio. Primero, ¿cuál es el objetivo? Sensibilizarlos para que a través de la percepción del color y su aplicación en la arquitectura, ustedes puedan tener como referente de esta sensibilización la paleta de colores de Le Corbusier. Necesitamos, por supuesto, el referente gráfico de la paleta de colores de Le Corbusier. Se puede encontrar en línea o en libros de arquitectura, ya lo había mencionado, y también hojas de papel blanco, o más bien el papel marquilla, que es parte del trabajo que ya ustedes deben de tener acá, pinturas acrílicas, pinceles, vasos de agua y trapos o servilletas. La actividad la vamos a desarrollar de esta manera. Primero, una etapa de observación y análisis de 15 minutos, en donde ustedes tengan el referente, ya sea digital o impreso,
de la paleta de Corbusier, analícenla y presten atención a los siguientes aspectos. 1. Cantidad de colores. ¿Cuántos colores componen la paleta? 2. ¿Cuáles son las variedades de tono? Es decir, hay claros, oscuros, cálidos, fríos. ¿Qué tipos de tonos se encuentran en la paleta? Esto necesitan ustedes escribirlo porque van a, junto con el trabajo, mandar este reporte. Después, ¿cuáles son las relaciones cromáticas? ¿Cómo se relacionan los colores entre sí? Es decir, cuáles están contrastados y bueno, si existen algún tipo de armonías de acuerdo a lo que ustedes tengan conocimiento hasta este momento. Y esto que es muy importante, ¿qué sensación les evoca? ¿Qué emoción o sensación le da el color de la paleta de Le Corbusier? La segunda fase, en una hoja de papel marquilla de 48 por 33.5, es decir, nuestro formato regular, lo que tendremos que hacer es reproducir la paleta de colores, observando atentamente el referente gráfico y reproduciendo la paleta de colores en la hoja de papel marquilla utilizando las pinturas acrílicas. Recomendaciones: pueden utilizar una cuadrícula o plantilla para facilitar la reproducción de la paleta, es decir, pueden ustedes hacer una reticulación para que a partir de ella sea fácil solamente plasmar los colores. Esto es importante, mezclar los colores cuidadosamente para obtener tonos exactos de la paleta original. No preparen mucho color, preparen poco color para que no haya ese problema de que de repente hagan un color que no va a ser y que ya desperdiciaron. Entonces, poco a poco vayan observando, es un trabajo que requiere de mucho cuidado, cómo van a ir distribuyendo los colores. Pueden utilizar en algunos casos un poquito de agua para que diluyan la pintura acrílica y puedan obtener diferentes tonalidades. Fase 3. Selecciona un color de la paleta de Le Corbusier que te haya resultado particularmente interesante. Es decir, ya terminaron la paleta, ya la igualaron, todos los colores tienen que estar plasmados en el papel marquilla, y después de esto tendrán ustedes que seleccionar un color. Ese color que seleccionaron, ahora van a tratar de explorarlo con diferentes técnicas. Es decir, ya aquí pueden ustedes ver a nivel de dibujo bocetos que representen el color o las sensaciones que evoquen. Pueden ya en este caso quizás buscar alguna otra técnica, pastel, quizás acuarela, quizás un lápiz de color, no lo sé, es la experimentación, la exploración. Después, a nivel de pintura con los acrílicos, pueden hacer alguna composición en donde aparezca este color seleccionado de manera prioritaria. Y el punto 3 es recortar imágenes de revistas, así como vimos en lo que les mencioné en torno a este video en la parte inicial, o periódicos que representen el color o las sensaciones que evocan. Y punto número 3, reflexiona sobre tu experiencia con el color y escribe un breve texto en el que describas qué sensaciones o emociones te evoca el color seleccionado, cómo se relaciona el color con la arquitectura y cómo podrías utilizar ese color en un proyecto arquitectónico. Entonces esta sería la parte 3, y la manera en la que vamos a evaluar el trabajo es obviamente buscando la calidad de la reproducción de la paleta de colores, la creatividad de las exploraciones del color y la profundidad de las reflexiones personales. Todo el trabajo que ustedes presenten tendrá que ser presentado en las hojas de papel marquilla de 48 por 33.5. Bueno, pues entonces a trabajar, que hay mucho que hacer. Aquí está ya la descripción para que ustedes vayan también tomando sus tiempos, y nos vemos próximamente en la sesión número 6. Hasta pronto, y como siempre, un gusto poder saludarles y despedirme de ustedes de manera presencial. No se olviden de poner en la parte de los comentarios su nombre para saber que ustedes asistieron a la reunión y registrar la asistencia correspondiente. Y también, si ustedes quieren poner un like o una campanita, pues ya saben. Mucho gusto y que les vaya muy bien. Hasta pronto.